Cuando miramos un paisaje, es muy fácil quedarse solo con lo bonito, con la superficie. Pero ¿y si te dijera que hay mucho más? Un ecólogo ve una historia oculta, en las relaciones entre cada planta, cada animal. Hoy vamos a aprender a leer esa historia, a ver la naturaleza con otros ojos. A ver, pensemos. Cuando uno está frente a un bosque, lo normal es fijarse en los árboles, en su altura. Si es un arrecife, pues en los peces de colores, ¿verdad? Es la primera impresión, una experiencia casi puramente sensorial. Ah, pero aquí es donde la cosa cambia. Un ecólogo mira y ve más allá de lo evidente, busca patrones, busca estructuras, busca propiedades que nos chivan cómo funciona de verdad ese ecosistema. En definitiva, no ve solo árboles o peces, ve una comunidad. Muy bien, pues vamos a empezar con el primer set de herramientas. Para entender cualquier comunidad, lo primerísimo es saber quién vive ahí y cuántos son. Es básicamente como hacer un censo de la naturaleza. Y el concepto clave aquí es comunidad. Y ojo, no es solo un montón de seres vivos que coinciden en el mismo sitio, no. La palabra mágica es interactúan. Es un sistema donde todos están conectados, donde las poblaciones de diferentes especies dependen unas de otras para salir adelante. La primera métrica, la más sencilla, es la riqueza. Y es tan simple como suena. Es literalmente el número de especies diferentes que podemos encontrar. Hay 10 tipos de árboles o 100, 50 especies de peces o 500. Ese numerito ya es la primera gran pista sobre el lugar. Y claro, la riqueza no se reparte por igual en el planeta, ni mucho menos. Las zonas tropicales son una auténtica explosión de vida, un hervidero de especies distintas. En cambio, si nos vamos a los polos, con ese clima tan extremo, pues la variedad es mucho, mucho menor. Vale, ya sabemos cuántos tipos de especies hay. El siguiente paso es la abundancia. Ahora toca contar los individuos de cada una. ¿Cuántos pinos hay exactamente en ese bosque? ¿Cuántos erizos en ese arrecife? Es el recuento de población de cada DNI biológico, por así decirlo. Pero cuidado, el número total a secas puede ser un poco engañoso. Por eso, lo que de verdad importa a los ecólogos es la abundancia relativa. O sea, no solo cuántos pinos hay, sino qué porcentaje del bosque representan. Esta proporción nos da una idea mucho más clara del peso o la importancia de cada especie en el conjunto. El cálculo, que puede parecer cosa de matemáticos, es en realidad súper sencillo. Imagina que en total hay 100 animales en una zona. Ese es n. Y si 30 de ellos son conejos, ese es ni. Pues divides 30 entre 100 y listo, 0,3. Esta fórmula tan simple es la que nos abre la puerta a un análisis mucho más profundo. Bueno, ya hemos aprendido a contar. Ahora viene lo más interesante, aprender a interpretar. Vamos a ver cómo estos números nos revelan el carácter y, sobre todo, la salud de un ecosistema. Pasamos de la cantidad a la calidad. Y aquí llegamos a un concepto que es absolutamente crucial, la diversidad de especies. Esto es mucho más que la riqueza, ¿eh? No solo cuenta cuántas especies hay, sino cómo de equilibradas están sus poblaciones. Piénsalo, un bosque con 10 especies de árboles, bien repartidas, es mucho más diverso que otro donde el 95% de los árboles son de una sola especie, aunque ambos tengan la misma riqueza de 10 especies. Además, la diversidad se mide como en 3 capas. Primero está la diversidad genética, la variedad que hay dentro de una misma especie. Luego, la diversidad de especies, que es la que acabamos de ver. Y por último, la diversidad de ecosistemas. Tener, por ejemplo, un río, un prado y un bosque en la misma zona. Todo está conectado. Y hablar de diversidad nos lleva directos a otro concepto, la dominancia. Esto pasa cuando una o unas poquitas especies son tan abundantes que básicamente definen todo el ecosistema. El ejemplo clásico es un pinar. El pino es la especie dominante y su presencia lo condiciona absolutamente todo. Esto se ve clarísimo en un gráfico. Imagina una barra que se dispara hacia arriba, representando el 80% de la comunidad. Esa es la especie dominante. Las otras, las demás barritas, están ahí, pero son casi testimoniales. Esta desproporción define por completo cómo funciona ese lugar. Pero ojo, que la dominancia no siempre va de ser el más numeroso. A veces va de pesar más. Y para medir eso usamos la biomasa, que no es otra cosa que la masa total de todos los organismos de un área. A lo mejor solo hay un árbol gigante, pero su biomasa puede aplastar a la de miles de hormigas. Por su peso también es dominante. Vale, hemos hablado mucho de números, de contar y de pesar, pero un ecosistema no es solo eso. Un ecólogo también se fija en su apariencia, en su ritmo, en cómo cambia con el tiempo. Es la parte más visual, más poética, si quieres, de la historia. La fisonomía es, para que nos entendamos, la arquitectura de la comunidad. Cómo se organizan los organismos en el espacio.
En un bosque, por ejemplo, hay una estructura vertical muy clara. El suelo, la capa de arbustos, los árboles más bajos y luego el dosel, las copas. Esta estructura crea diferentes pisos, diferentes hogares. Y si la fisonomía es la estructura en el espacio, las comunidades también tienen un ritmo en el tiempo. Y a eso lo llamamos fenología. Estudia los cambios estacionales. Cuando florecen las plantas, cuando llegan o se van las aves migratorias, es, en esencia, el calendario de la naturaleza. Y este es un pulso que todos conocemos muy bien, ¿no? La explosión de vida en primavera, la plenitud y el crecimiento del verano, la retirada del otoño con sus colores ocres y el aparente descanso del invierno. Cada comunidad baila su propia danza, sincronizada con las estaciones. Bueno, pues hemos hecho un buen recorrido. Hemos pasado de una simple mirada a tener un método de análisis. Así que es un buen momento para resumir este kit de herramientas que ya tenemos para entender cualquier ecosistema. Aquí lo tenemos todo. Riqueza y abundancia para contar. Diversidad y dominancia para entender el equilibrio de poder. Biomasa para medir el peso de cada uno. Fisonomía para ver la arquitectura. Y fenología para sentir el ritmo. Con estas 5 propiedades, la forma de ver la naturaleza cambia radicalmente. Porque al final de esto va la cosa. No son conceptos abstractos para un examen. Son las claves para poder leer la historia de un paisaje, para saber si está sano, para entender su pasado y, lo más fascinante, para vislumbrar su futuro. Y con esto en mente, la próxima vez que alguien se encuentre en un parque, un jardín o un trocito de campo, las preguntas serán otras. ¿Cuál es su riqueza? ¿Hay alguna especie dominante? ¿Cuál es su ritmo? La pregunta queda ahí, en el aire. ¿Qué historia nos está contando la naturaleza que tenemos justo al lado?